Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, en las revistas del corazón turcas, y en general, en todo el mundo del fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a analizar lo que dijo Melis Bürsin, la hermana de Kerem, sobre Hande en una transmisión en vivo. Ya saben que me encanta traerles la información más reciente y analizarla juntos, así que prepárense porque hoy vamos a desglosar cada detalle, cada matiz y cada posible interpretación de lo que Melis compartió. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chisme. Para ponerlos un poco en contexto, últimamente ha habido un torbellino de rumores y especulaciones sobre la relación actual entre Kerem y Hande. Recordemos que fueron una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo, especialmente después de su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su romance traspasó la pantalla, enamorando a millones de personas que veían en ellos la encarnación de un cuento de hadas moderno. Su ruptura, como ya saben, fue un golpe duro para muchos fans que todavía anhelan verlos juntos de nuevo. Y claro, cada pequeña migaja de información, cada comentario, cada like en redes sociales, es analizado al milímetro buscando pistas sobre una posible reconciliación. Se han tejido teorías de conspiración, se han analizado gestos, se han escudriñado las letras de canciones y hasta los lugares que frecuentan para encontrar la más mínima señal de que el amor sigue vivo. Aquí es donde entra Melis Bürsin. La hermana de Kerem siempre ha sido muy cercana a su hermano y aunque no suele estar en el centro de la atención mediática, sus opiniones siempre generan interés, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la vida personal de Kerem. Melis es una figura muy respetada dentro del círculo cercano de Kerem. Se le conoce por ser una persona sensata, honesta y con un gran sentido del humor. Su perfil bajo la hace aún más interesante, ya que sus intervenciones públicas son raras, pero cuando habla, sus palabras suelen tener peso. Pues bien, hace poco Melis realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a hacerle preguntas sobre diversos temas, y como era de esperarse, muchas de esas preguntas estaban relacionadas con Hande Erçel. La avalancha de preguntas fue tan grande que se hizo evidente que el interés por la relación entre Kerem y Hande sigue estando en la mente de todos. Ahora, lo interesante es que Melis no evadió las preguntas. No se escondió ni dio respuestas ambiguas. Al contrario, se mostró bastante abierta y sincera, aunque también muy cuidadosa con sus palabras. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, porque lo que dijo Melis generó todo tipo de interpretaciones. La transmisión en vivo se convirtió rápidamente en trending topic en las redes sociales, con fans compartiendo capturas de pantalla, extractos de audio y vídeos cortos de los momentos clave. La comunidad fan se dividió entre aquellos que veían las palabras de Melis como una señal de esperanza y aquellos que preferían mantener la cautela y no alimentar falsas expectativas. Una de las preguntas más recurrentes fue, obviamente, si Melis seguía en contacto con Hande. Y la respuesta de Melis fue un rotundo sí. Dijo que a pesar de que ya no se ven con la misma frecuencia que antes, mantienen una relación cordial y se siguen comunicando de vez en cuando. Esto, de por sí, ya es una noticia importante. Desmiente cualquier rumor de una enemistad o de una relación tensa entre ellas. Al contrario, parece que existe un respeto mutuo y un cariño que ha perdurado a pesar de la ruptura entre Hande y Kerem. Este detalle es crucial, ya que en el mundo del espectáculo, las rupturas suelen estar marcadas por conflictos y resentimientos públicos. El hecho de que Melis y Hande mantengan una relación amistosa habla muy bien de ambas y sugiere que la separación entre Kerem y Hande fue madura y civilizada. Pero la cosa no quedó ahí. Otro fan le preguntó a Melis qué opinaba de Hande como persona. Y aquí es donde Melis se deshizo en elogios. Dijo que Hande es una persona maravillosa, con un gran corazón, muy talentosa y muy divertida. Destacó su inteligencia, su amabilidad y su capacidad para conectar con la gente. Enfatizó que siempre la ha admirado y que le tiene mucho cariño. La descripción que Melis hizo de Hande fue particularmente conmovedora. No se limitó a destacar sus cualidades superficiales, sino que profundizó en su personalidad,
resaltando su calidez humana, su inteligencia emocional y su capacidad para hacer sentir bien a los demás. Estas palabras de Melis son realmente significativas. No son solo cumplidos vacíos, sino que parecen reflejar una genuina admiración y afecto por Ande. Y esto es importante porque, como ya dije, Melis es muy cercana a Kerem. Por lo tanto, es probable que su opinión sobre Ande esté influenciada por lo que Kerem le ha contado sobre ella a lo largo de los años. El hecho de que Melis hable también de Ande sugiere que Kerem también tiene una buena opinión de ella, incluso después de la ruptura. La conexión entre hermanos es innegable y es difícil imaginar que Melis pudiera sentir tanto cariño por Ande si Kerem no compartiera una visión similar. Esto alimenta la esperanza de aquellos que sueñan con una reconciliación, ya que sugiere que el amor y el respeto mutuo siguen presentes, al menos a nivel personal. Ahora bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Muchos fans interpretaron las palabras de Melis como una señal de esperanza para una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Piensan que el hecho de que Melis mantenga una buena relación con Ande podría ser un indicativo de que las puertas no están completamente cerradas para un futuro reencuentro entre ellos. Se han creado hilos en redes sociales con análisis detallados de cada palabra de Melis, buscando mensajes ocultos y pistas que indiquen un posible regreso de la pareja. La ilusión es palpable y el deseo de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo es un motor que impulsa la creatividad y la pasión de sus fans. Yo personalmente creo que es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. Si bien es cierto que las palabras de Melis son muy positivas, no debemos olvidar que se trata de su opinión personal sobre Ande como persona. No necesariamente implica que Kerem y Ande estén considerando volver a estar juntos. Es posible que simplemente hayan terminado su relación en buenos términos y que ambos sigan teniendo un cariño mutuo. Debemos recordar que las relaciones son complejas y que las decisiones personales son influenciadas por múltiples factores, más allá del cariño y el respeto que puedan existir entre las personas. Es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Ande y no presionarlos con expectativas que podrían ser irrealizables. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, y más aún en el mundo de las parejas famosas, nunca se puede decir nunca. Hemos visto reconciliaciones inesperadas y sorprendentes a lo largo de la historia. Y quién sabe, quizás en el futuro Kerem y Ande decidan darse una segunda oportunidad. Solo el tiempo lo dirá. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de parejas que, tras un periodo de separación, han encontrado el camino de regreso el uno al otro. La presión mediática, las agendas profesionales y las diferencias personales pueden ser factores que contribuyan a una ruptura, pero también pueden ser superados con madurez, comunicación y un deseo genuino de volver a estar juntos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que las palabras de Melis han reavivado la llama de la esperanza en muchos fans. Han demostrado que a pesar de la ruptura, existe un respeto y un cariño mutuo entre Ande y la familia de Kerem. Y eso en sí mismo es una noticia positiva. El apoyo de la familia es fundamental en cualquier relación y el hecho de que Ande siga siendo apreciada por la familia Bursin es un factor que no debe subestimarse. Esto podría facilitar un posible acercamiento en el futuro, si ambos decidieran explorar esa posibilidad. Otro aspecto importante de la transmisión en vivo de Melis fue su actitud general. Se mostró muy relajada, abierta y dispuesta a responder a las preguntas de los fans. No se notaba incómoda ni evasiva al hablar de Ande. Al contrario, parecía disfrutar compartiendo sus pensamientos y opiniones. Esto, para mí, es un indicativo de que no hay ningún drama ni tensión detrás de escena. Si hubiera existido algún problema entre Melis y Ande, probablemente no habría sido tan abierta y sincera al hablar de ella. Su naturalidad y espontaneidad transmitieron una sensación de autenticidad que fue muy bien recibida por los fans. Además, Melis también habló de otros temas relacionados con su vida personal y profesional. Compartió detalles sobre sus proyectos, sus intereses y sus hobbies. Se mostró muy cercana y accesible a sus seguidores. Esto demuestra que es una persona auténtica y que no le importa mostrarse tal como es, sin artificios ni poses. Su cercanía con los fans la convierte en una figura muy querida y respetada, lo que aumenta aún más el impacto de sus palabras sobre la relación entre Kerem y Ande. En resumen, la transmisión en vivo de Melis Bursin fue un evento muy interesante y revelador. Sus palabras sobre Ande Erçel han generado todo tipo de reacciones y especulaciones.
Si bien es importante ser cautelosos con las interpretaciones, no podemos negar que sus comentarios son muy positivos y que reafirman la buena imagen que muchos tienen de Ande. El impacto de esta transmisión en vivo ha sido enorme y ha demostrado el poder que tienen las redes sociales para influir en la opinión pública y generar debates sobre la vida de las celebridades. Hemos visto que Melis mantiene una relación cordial con Ande, que la admira como persona y que le tiene mucho cariño. También hemos visto que Melis se mostró muy abierta y sincera durante la transmisión en vivo, lo que sugiere que no hay ningún drama ni tensión detrás de escena. Estos son indicadores importantes que sugieren que la ruptura entre Kerem y Ande fue amistosa y que ambas partes mantienen un respeto mutuo. Si esto significa que hay una posibilidad de reconciliación entre Kerem y Ande, es algo que solo el tiempo dirá. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la buena relación que existe entre Ande y la familia de Kerem, y podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en el futuro. La esperanza es lo último que se pierde y la ilusión de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos fans. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de las palabras de Melis Bürsin sobre Ande Erçel. Recuerden que esto es solo una interpretación personal y que cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Los invito a reflexionar sobre la información que les he presentado y a sacar sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Ande? ¿Qué les parecieron las palabras de Melis sobre Ande? Me encantaría saber sus opiniones. Quiero crear un espacio de debate constructivo donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas sobre este tema. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Estoy preparando contenido muy interesante para las próximas semanas, así que no se lo pierdan. Prometo seguir trayéndoles información fresca, análisis profundos y entrevistas exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.